Gloria al Señor, aleluya. Dios les bendiga en esta hermosa noche del Señor. Amén. Gloria a Jesús, nos estamos gozando. Gloria a Dios aquí con la familia, aleluya, del Señor, donde estamos todos juntos en armonía, gozándonos. Gloria a Jesús. Bien, vamos a comenzar en el estudio de hoy, en esta hermosa noche. Vamos a estar hablando sobre la iglesia de Esmirna. Gloria al Señor. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo a esa iglesia? El mensaje para esa iglesia. Mientras tanto, recuerde, dele share. Comparta con otros, que estamos comenzando el estudio para esta noche. Hoy está un poquito el día frío y por eso estamos un poquito aquí abrigados, pero estamos gozosos, gloria al Señor. Amén. Porque queremos compartir Amén. La palabra del Señor con ustedes. Dele share, comparta con otros y les recordamos que los estudios bíblicos están siendo puestos en el canal de YouTube, en Ministerio de Enseñanza Bíblica Pan del Cielo. Amén. Ahí usted puede buscar los estudios del libro de Daniel y los del Apocalipsis, que también lo estamos poniendo, y otros estudios también muy interesantes. Y también hay alabanza, así que dése una vueltecita en YouTube y suscríbase. Amén, gloria a Jesús. Bien, vamos a orar para presentar el estudio. Gloria a Jesús en esta noche. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor. Oh Dios mío, porque nos permites estar nuevamente aquí para compartir la palabra con cada uno de nuestros hermanos, Señor. Te pedimos que esta palabra sea de bendición y de edificación para todo aquel que la escuche, Señor. Toca nuestras mentes, toca nuestros corazones, sí, háblanos a través de ella, Señor, sí, y ayúdanos, Señor, a ponerla por obra, Padre, sobre todo en estos tiempos tan difíciles y finales que estamos viviendo, Señor. Danos entendimiento, danos sabiduría y aumenta nuestra fe, Señor. Glorifícate, oh Dios mío, en todo esto, Padre. Amén. Es para tu gloria y para tu honra, Señor. Y si hay alguno que todavía no te conoce, te pedimos, Señor, que toque su corazón y que lo salve. Salva las almas, liberta al cautivo, rompe cadenas y ataduras y sana al enfermo. Padre, todo lo ponemos en tus manos en esta hora. Lo presentamos delante de ti en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Comparta. Santo, y para darle tiempo a que busque su Biblia y su libreta y su papel, cantamos un corito, gloria a Dios, que tiene que ver con el mensaje de esta noche, gloria a Dios, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, hasta la muerte, Señor, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, otra vez, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Tenemos que serle fiel al Señor, alabanza, hasta que el Señor o muramos o hasta que venga por nosotros. Amén. Esta noche el mensaje a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2 del 8 al 11. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta noche. Pues como mi esposa acaba de decir, vamos a estudiar dentro del capítulo 2 el segundo mensaje a las iglesias del Apocalipsis, y en este caso el de hoy a la iglesia de Esmirna. Amén. Y antes de que empecemos a leer, yo quisiera que ella nos lea de un libro que traje, una descripción, una explicación de lo que se trata, porque físicamente la iglesia de Esmirna existió. O sea, los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis eran mensajes a 7 iglesias que habían en 7 ciudades
lo que se conocía antes como el Asia Menor, que hoy día se conoce como Turquía, la costa oeste de Turquía. Y entonces, esas iglesias tenían unas características parecidas, o sea, en la descripción que se da aquí en el libro de Apocalipsis, se ajusta a lo que dice de lo que se hablaba en esas ciudades, lo que pasaba. Pero además se trata de una época que la iglesia vivió. En el caso de la iglesia de Esmirna, es desde el año 100 hasta el año 313 después de Cristo. No sé si se acuerdan la semana pasada cuando vimos la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es la iglesia desde el año 30 hasta el año 100. Es lo que se llama la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, la iglesia del principio. Pero esta es la que continúa después. Y esta se caracteriza por unas cosas que vamos a mencionar ya mismito. Pero quiero que ella por favor me lea un momentito. Hemos traído este libro, hermano, porque esto es un libro muy útil. Este libro lo escribió el hermano Luis M. Ortiz. Se llama Apocalipsis, un libro abierto para hoy. Y tiene mucha información útil acerca de todo lo que el libro de Apocalipsis prácticamente él lo escribió, tardó bastantes años en hacerlo, pero hizo un trabajo precioso. Entonces nosotros estamos usando una parte de ese trabajo para poder añadir lo que es historia, que no está en la Biblia, pero que es importante también. Por favor, léete esa parte. Gloria a Jesús. La ciudad de Esmirna estaba a unos 155 kilómetros al norte de la ciudad de Éfeso. Era una ciudad hermosa donde se había erigido un templo en honor del emperador Tiberio. También era un puerto de mar a orillas del mar Egeo. En la famosa calle del Oro había un número de lujosos templos paganos, incluyendo al templo de Cibeles y el de Zeus. Esmirna era un centro de adoración a los emperadores romanos. Esta ciudad se destacó por su fuerte oposición y persecución a los cristianos. Actualmente la ciudad existe con el nombre turco de Izmir. Amén. Usted va a Turquía, un viaje turístico, y esa ciudad es un pueblito realmente, no es una ciudad grande, es un pequeño pueblo, se llama Izmir. Eso era lo que antiguamente se conocía como Esmirna. Bien, voy a empezar entonces a leer aquí en el capítulo 2, en el verso 8 del libro de Apocalipsis o Revelación, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, que fue muerto y vive, dice estas cosas. Acuérdense que siempre cada una de las cartas, de los mensajes de la iglesia es dirigido al pastor de esa iglesia, al ángel, dice al ángel de la iglesia, en este caso de Esmirna. Y aquí menciona dos características que aparecen en el capítulo 1, en capítulo 1 de Apocalipsis, acerca, alabanzas al Señor, de una descripción de el Señor. Y en este caso dice el primero y el postrero. El primero y el postrero, en el verso 11 del capítulo 1, dice que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el postrero. Fíjense, el primero y el postrero. Amén. Quiere decir que Él es eterno, el alfa y la omega. Amén. Y en el verso 18 nos habla acerca y dice: y el que vivo y he sido muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Fíjese que Él está identificando quién es la persona que manda el mensaje. Y el que manda el mensaje es el Señor Jesucristo. Amén. Es para que todos estemos claros. Cada uno de estos mensajes fue dirigido por el Señor Jesucristo a una iglesia a través del ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia recibe el mensaje y él es el que lo va a llevar después al resto de la iglesia. Y mire cómo empieza diciendo en ese mismo capítulo 2, el verso 9, y le dice a la iglesia de Esmirna: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y sé la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Amén. Eso es un encomio
Es como una alabanza que el Señor le hace a esa iglesia. Quiero decirles algo. La palabra Esmirna significa mirra. Mirra. Amén. Y la mirra, no sé, ustedes que han leído la palabra, ¿se acuerdan? En Mateo capítulo 2, verso 11, nos dice que eso fue uno de los dones que recibió el Señor Jesucristo por parte de los sabios del Oriente. Amén. Lo dicen los magos, pero en sí en inglés es wise men o hombre sabio. Vamos a leer ese versículo, capítulo 2, verso 11 de Mateo. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abrieron sus tesoros, y le ofrecieron dones, oro e incienso y mirra. Fíjense, casi todo el mundo dice los tres reyes magos, pero la Biblia no me dice que hayan sido tres. Los que fueron tres fueron los presentes, los regalos. Es muy difícil que desde el Oriente hayan venido tres personas solas y después cargando con cosas valiosas. No, hermano, ellos venían en una caravana grande de personas. Porque dice en Mateo que cuando ellos llegaron a la ciudad de Jerusalén, que Jerusalén pues fue impactada, ¿verdad? Por causa de la cantidad de personas que venían, ¿verdad? Del grupo que venía. Y entonces ellos buscaban y preguntaron dónde era que estaba el rey de Israel que había nacido. Entonces saben la historia que Herodes le dijo, pues vayan, están en Belén, porque le preguntaron a los sacerdotes, y vayan y adórenlo, y después díganme dónde está para yo también irlo a adorar. Claro, Dios que sabía los planes verdaderos de él, se los cambió. Pero lo interesante de esto es que cuando llegan a la casa, en una casa fue que tú leíste, mira, sí. A ver cómo que dice. Lo pasé ya. Sí, en la casa. En una casa. Ok. Una casa. Quiero que piensen esto. Cuando usted ve la película de Ben-Hur, usted ve que los sabios del Oriente son tres y llegan al pesebre. Entrando a la casa, ¿ves? Pues sabe una cosa, la Biblia me dice a mí que ellos estaban viviendo en una casa, porque cuando ellos llegaron, ya el niño tenía aproximadamente 2 años. No era un bebé, tenía 2 años. Entonces dice que entrando a la casa, encontraron a Jesús con su madre. Y postrándose, ¿qué dice ahí? Le adoraron. ¿A quién adoraron? Al niño. Al niño. No dice los adoraron, no. Ni dicen la adoraron, tampoco. Dice le adoraron. Eso quiere decir que a quien adoraron fue a Jesús. Jesús era digno de adoración aun cuando era un pequeño bebé. Y durante toda su vida fue adorado. ¿Por qué? Porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir? Que él, siendo hombre, también era Dios. Amén. Amén. Quiere decir que no estaba mal y él tampoco nunca lo impidió que se le adorara. Amén. No después de la resurrección, antes de la resurrección también. Lo interesante de esto es, hermanos, que vemos que ellos llevan esos dones, oro, incienso y mirra. El oro es símbolo, ¿verdad?, de los reyes, de la realeza, el oro. El incienso, pues, eso más bien como tipo de la oración. Que la oración, reconociendo que él era Dios. Exacto. Pero entonces la mirra significa amargo. Era algo amargo. Y esto es lo que es como el centro de lo que se quiere explicar esta noche. Y yo quisiera que lo pudiéramos ver. Ahí Dios está mostrando que en el ministerio del Señor Jesucristo iba a haber sufrimiento, iba a haber dolor. Amén. Iba a haber, pues, situaciones malas. Y esa misma mirra que le regalaron al principio cuando él era un bebé, vamos a leer en Marcos 15, 23, que en el momento de la muerte también le llevan mirra. Léelo, por favor. Marcos 15, 23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Fíjese, al principio de su vida, mirra, sufrimiento. Al final de su vida, mirra, sufrimiento. Toda su vida estuvo identificada con el sufrimiento. Amén.
Y si eso fue el ejemplo que nos dio nuestro Señor a nosotros, pues nosotros debemos entender que por ahí también tenemos que pasar nosotros. Amén. Usted quiere evangelio sin sufrimiento, usted no quiere el evangelio del Señor, usted quiere otro evangelio diferente. Porque el del Señor sí había sufrimiento. Yo sé que en el texto paralelo que hay en el evangelio de Mateo, no dice mirra, dice hiel, pero me imagino yo que es algo parecido porque era algo desagradable. Él no lo quiso beber. Porque Amén. era mezclado. La mirra es una sustancia amarga como tal. La mirra existe. Es un árbol que se da en África y en algunos sitios de Arabia. Y es algo de mucho valor. O sea, es de valor. Pero es amarga. Según yo me puse a investigar, es amargo. Y no sabe bien. Entonces, en el caso aquí que estamos leyendo, que lo mezclan con vino, era para quitarle un poco el amargo, pero la mirra aquí servía de un anestésico para aliviarle el sufrimiento y el dolor al Señor. Pero él no lo quiso tomar. Pero no lo quiso tomar, porque él sabía que él tenía que pasar por ese sufrimiento. Amén, amén. Él tenía que pasar por esa situación, porque para eso fue que él vino. Pues el nombre Esmirna tiene que ver con la mirra, con el sufrimiento. Amén. Y esta iglesia se caracteriza, yo les dije, el tiempo que duró, desde el año 100 hasta el año 313, se caracteriza porque fue una iglesia sumamente perseguida, fue una iglesia sumamente que murió muchas personas, murieron muchos cristianos murieron. Y estaba en el día de hoy mirando, hermano, que la forma como mataban los cristianos en el tiempo de las persecuciones imperiales, los emperadores romanos, eran sumamente crueles. Sí. Y una de las formas era que los metían al circo romano. Usted sabe que usted va a Roma y usted visita el circo romano, qué bonito, ¿verdad? Tremendo, que hay mucha historia. Pues allí mataban cristianos, hermano. Sí, entre otras cosas, hacían otras cosas más, pero cuando, por ejemplo, el emperador Nerón, que le prendió fuego a Roma y le echó la culpa del fuego a los cristianos. Sí. Y todo el mundo le emprendió contra los cristianos. Por eso yo digo, tengan cuidado de las cosas que se dicen. Porque a veces hasta de los mismos medios oficiales y de los mismos medios, ¿verdad? Dice, no, de la televisión se está diciendo esto y esto y esto. Hermano, investigue y busque más. Porque muchas de las cosas que se dicen oficialmente no son ciertas. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el otro hombre. Amén. Y me dirán, pero tú confías en ese otro. Pero yo le pregunto al Señor, ¿cuál de los dos tiene razón, Señor? Y nosotros tenemos, dice la Biblia, que tenemos que el Espíritu Santo que nos da discernimiento. Pues úselo, porque se lo dieron para usarlo. Amén. No crea las cosas porque se las dijeron. Amén. No siga al del frente. Yo me fijaba antes, yo iba por la autopista y cuando venía ¿cómo se llama? El peaje. Y yo veía una fila larga y los demás peajes vacíos. ¿Y qué pensaba? Pues los demás están cerrados. Pero cuando me fijaba, no estaban cerrados. Es que la gente se para detrás del que está al frente. Y yo le digo a Heidi, pues vámonos por aquí. Mira, efectivamente, siempre encontraba uno vacío. No siga la corriente de los demás porque no necesariamente es que están yendo bien. La Biblia dice que ancho es el camino, ¿verdad? Es tremendo, ancho, espacioso, el que lleva a la perdición y muchos son los que se van por ahí. Amén. 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 Eso el Señor lo dijo cuando le hicieron la pregunta, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Pues dijo, son pocos. ¿Por qué? Porque la mayoría no. La mayoría sigue la mentira y el engaño. Nosotros hemos sido llamados a seguir la verdad del Evangelio. Sí, Amén. Bien, entonces tenemos aquí que el Señor le dice, yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Vamos, que materialmente esta iglesia no era muy rica, que digamos. Pero le dice, pero tú eres rico. No rico en términos materiales, sino rico en términos espirituales. ¿Cuál es la verdadera riqueza? Amén. La que no te la van a quitar nunca. Pues la riqueza espiritual. El Señor es nuestro tesoro.
Amén. Sí, Señor. Y dice, y sé la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. ¿Saben que los judíos se reunían en la sinagoga, verdad? Pues los judíos ayudaban en ese tiempo en la persecución a los cristianos. Era una persecución de los romanos y de los judíos también. Pero mire, Dios, hermano, es sabio. Y una de las cosas que Satanás planifica hacer tanto daño a la iglesia, pero Dios cambia la maldición en bendición. Amén. Y sabe qué sucedía con aquellas matanzas que hacían, los llevaban a los circos romanos, allí los soltaban allí. Mire, cuando entraban, había unos soldados con una soga y según iba entrando le iban dando con la soga esa. Iban hasta madres con los niños, jóvenes, niños, todo el mundo, y a todos le daban porque eran cristianos. La razón por la cual lo querían matar era porque eran cristianos. Y los cristianos tenían una característica, que no adoraban al César, ni los dioses del César. Amén. Lo que ella acaba de leer ahí dice que en esa ciudad de Esmirna era muy común la adoración a los Césares. Amén. Y cuando le decían adoren al César, ellos decían que no, que ellos no adoraban al César. Adoren los dioses paganos. Bueno, ellos no decían paganos, pero ellos tampoco adoraban esos dioses. Y esa era la razón por la cual los llevaban allí para matarlos. Porque se mantenían firmes y fieles en lo que ellos habían creído. ¿Y sabe qué? Los mataban y ellos iban. Y yo veía eso hoy, que se lo enseñé después a Heidi. Y después que llegaban allí, ellos venían y se arrodillaban todos, se juntaban y empezaban a orar y a cantar himnos. Y soltaban los leones. Bendito. Primero los leones se asustaban, decían, pero porque no corren, porque no huyen. Amén. O sea, el animal te persigue si sales corriendo, pero si te quedas quieto. Pero eventualmente decían, vamos a comérnoslo, porque los tenían, los pobrecitos. Están con hambre. Pasaban hambre. Pero ¿sabe una cosa? Que la multitud que estaba viendo, imagínense una cantidad grande, ese circo romano lleno de gente. Y cuando el líder, el César, el que fuera, mandaba a soltar los leones, salían los leones y todo el mundo esperaba una masacre rápida. Y gente corriendo. Pero de pronto, ¿sabe qué? Estaban orando, estaban cantando. Cantando en el momento de la muerte. ¿Sabe lo que es eso, hermano? Y la gente veía eso y decían, ¿por qué esta gente está cantando cuando están a punto de perder la vida? ¿Sabe por qué? Porque lo que tenían ellos era más valioso. Amén. Tenía tanto valor. Y los que miraban eso decían, ¿qué tienen estos cristianos que vale tanto que aún están dispuestos a dar su vida por eso que tienen? Amén. Amén. Amén, amén. Y sabe una cosa, en los años esos, desde el año 100 al año 313, en esos años fueron los años donde la iglesia cristiana creció más que nunca. Los años de persecución. Amén. Le salió la jugada mala al diablo, como siempre. ¿Y sabe qué pasó? Que la gente se convertía al evangelio porque veían el testimonio de aquellas personas que estaban dispuestos a dar su vida por el Señor. Amén. Y decían, yo quiero eso que tienen ellos, que hasta sus propias vidas están dispuestos a dar. Amén. Amén. Y cuando se encontraba un cristiano fuera en otro lugar, le decían, ¿qué es lo que ustedes tienen? Pues tenemos a Cristo. ¿Tú lo quieres también? Sí, pues yo lo quiero, porque tiene que ser bien valioso, porque hasta ustedes están dispuestos hasta dar su propia vida por ese Cristo que ustedes tienen, por ese Señor. Amén. Amén. Quiere decir, hermano, que aunque eran pobres, otra cosa, a los cristianos le quitaban todos los privilegios, hasta de comprar y de ser. Ellos tenían que vivir en un nivel de vida sumamente bajo. Amén. Y yo no quiero, ¿verdad?, asustarlos mucho, pero nosotros posiblemente vayamos caminando hacia una cosa parecida a eso. Amén. Porque dice en la historia que ellos vivían en pobreza porque no les permitían tener buenos trabajos, por ser cristianos, no les permitían tener, ¿verdad?, ciertas comodidades, ciertas cosas, no. Lo más malo de lo más malo. Amén. Pues, pero la Biblia me dice a mí que en estos últimos días finales, que estamos ya casi entrando en ellos, dice que a nadie que no se deje sellar y ponerse el sello del anticristo, se le permitirá comprar ni vender nada.
Quiere decir que vamos caminando hacia algo parecido. Y yo pregunto, ¿estaremos nosotros preparados para una tribulación como la que vivieron esas personas? Una tribulación y vivir de la manera cuando estamos tan acostumbrados a tener prácticamente de todo y todo tipo de comodidad. Amén. Pues hay que pensar esas cosas. Dime. Eso no son para los que se queden. Sí, ¿Verdad? la tribulación. Pero nosotros estamos viviendo lo que se llama los principios de dolores. Los principios de dolores, pues ya uno empieza a ver ¿entiendes? Las situaciones. Obviamente, después que venga el arrebatamiento de la iglesia, se vaya a la iglesia, los que se queden, porque me pueden preguntar, bueno, pero se supone que todos los cristianos se vayan. Pues no se supone. No. La Biblia me dice a mí que eran 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. Y si son vírgenes, quiere decir que eran creyentes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que llegó el Señor y cuando se oyó la voz que dijo, ahí viene el esposo, salir a recibirlo, dice que todos le echaron más aceite a la lámpara porque se le estaba apagando la lámpara a todas. No eran a las insensatas nada más, a todas se le estaba apagando. Pero las sensatas tenían un poquito más de aceite en una vasija aparte. Amén. O sea, caminaron una milla extra. Se esforzaron un poco más. Amén. Amén. Posiblemente le decían, pero ¿para qué tanto si eso no es necesario? No, yo quiero hacerlo así. Amén. Nunca permitas que nadie te quite el deseo de tú buscar más de Dios. De estar más cerca del Señor. Amén. Esfuérzate más. Amén. Porque para muchas cosas nos esforzamos, ¿sí o no? Amén. Pues vamos a esforzarnos por lo del Señor, que es eterno. Amén. Y ciertamente, mire. Fíjate, Oscar, Ajá. mientras te estoy escuchando, me viene a la mente, muchas veces cuando venimos al Evangelio, pensamos que todo va a irnos bien y todo va a ser, como decimos, color de rosa. Pero se nos olvida que la rosa tiene un tallo y que el tallo tiene espina. Y entonces, el Evangelio no es decir todo color de rosa, que todo va a salir bien, que todo... No. No me voy a enfermar. Y Jesús nunca lo tapó. Porque muchas veces el Señor, ministrando y andando con los discípulos, les decía, no temáis, manada pequeña, no temáis. Yo me puse a buscar esa palabra, no temáis o no temas, durante el día de hoy. Y sale la palabra muchas veces, donde el Señor va a ver alguna situación o algo y le dice al pueblo, no teman, sigan adelante, yo estoy con vosotros, yo voy a pelear, yo voy a hacer esto, Amén. En todo. Entonces quiere decir que no es todo bueno, pasaremos situaciones difíciles, pasaremos dificultades, pero todas las pruebas y todas las situaciones por las que un cristiano pasa nos sirven para afirmarnos y para buscar más de Dios. Amén, amén. Ciertamente, la prueba es una oportunidad. Claro. No es que dije, ay, que tengo pruebas, qué cosa tan mala. No, son oportunidades que también a veces Dios las permite para que nosotros, hermanos, nos perfeccionemos en las cosas de Dios. Claro. Busquemos más y quitemos un poquito las distracciones que a veces estamos más distraídos y se nos olvida hasta lo más básico de las cosas de Dios. Hasta Amén. eso. Pues no. A veces nos hace falta una tribulación de vez en cuando. Una prueba, una Mire. pruebita. Yo sé que las pruebas nadie las quiere. No. ¿Quién quiere una prueba? Pero sin embargo, van a venir. Amén. Que la prueba produce paciencia, dice el apóstol Pedro. ¿Verdad? Y a propósito de lo que tú estás diciendo, no temas. Mira lo que pasó aquí. Ajá. En el verso 10 dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Amén. O sea que esto va en línea con lo que tú estás diciendo. Ujú. He aquí el diablo ha de arrojar a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Amén. Ahí estaba el corito que cantábamos hace un momento. Amén. Fíjense que ciertamente el pensar que puede haber una tribulación y una prueba y un momento de dolor, pues nos da temor. Ujú. Amén.
Aún el mismo Señor Jesucristo en su parte humana, le oró al Padre, le dice, Señor, le dijo el Padre, Padre, quita de mí esta copa, refiriéndose a lo que había de venir. Amén. Él sabía lo que había de venir. La crucifixión, pero además de la crucifixión venía todo lo anterior. Amén. Que su cuerpo iba a ser molido, dice la Biblia, molido por nuestros pecados. Quiere decir que todo eso causa temor, humanamente hablando, pero la palabra siempre nos tiene muchas exhortaciones para que nosotros, hermanos, podamos seguir hacia adelante y vencer. Amén. La palabra no te dice, no vendrán pruebas, no hay problema, tú vas a ser, hoy es el mejor día de tu vida, de aquí en adelante tú vas a ser inmensamente feliz, rico, no tendrás enfermedades y tendrás carro nuevo y hasta un jet privado vas a tener. No, lo que la Biblia te dice es, dice el Señor Jesucristo, dice, el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y estaba leyendo en el libro, en las dos cartas de los tesalonicenses, que hay muchos versículos que dan, porque este pueblo en Tesalónica era un pueblo que sufría y era un pueblo donde había mucha persecución, al igual que en Esmirna. Yo quisiera que leyéramos ahora un momentito unos versículos. Sí. Alabanzas al Señor. Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 6. Y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. O sea que la palabra se está recibiendo con gozo, pero también con mucha tribulación. Amén. ¿Por qué nosotros seguimos leyendo y escudriñando la palabra y buscando cada vez más de Dios si hay tribulación? Porque sabemos que al final de esa tribulación viene la bendición de Dios. Amén. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. 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 Entonces vamos a leer ahí mismo en Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 2. Pues aún habiendo padecido antes y siendo afrentados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en Dios nuestro para anunciaros el Evangelio de Dios con gran combate. Con gran combate. Mire, el diablo no quiere que se predique el Evangelio y se va a oponer fuertemente a todo aquel que esté propuesto en obedecer el mandato del Señor de la Gran Comisión. Amén. Si tú eres un cristiano que no le hablas del Señor a nadie, que no vives una vida consagrada, el diablo a ti no te va a atacar, te va a tener bien. Tú no vas a tener problema con el diablo, lo vas a tener con Dios. ¿Y sabes qué? Que es mejor que los tengas con el diablo y no los tengas con Dios. Ciertamente, sí. El diablo, mire, no pierde el tiempo con una persona que sabe que no le es un problema. Amén. Porque el diablo dice, yo no quiero que se convierta. Ah, ya se convirtió. Bueno, pues yo no quiero que se consagre. Amén. Porque si no se consagra, es un candidato a virgen insensata. O a iglesia tibia que será vomitada. Amén. O sea, ya atenderá a esa persona entonces en la gran tribulación. ¿Me van entendiendo lo que les quiero decir? Sí, Señor. Amén. El diablo se va a enojar contigo y te va a hacer la guerra cuando ve que tú eres un problema para él. Sí, Señor. Amén. Amén. Sigue leyendo el 4, sí. Sino según fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase el Evangelio, así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. Ok, si usted, Lo que tú acabas de decir. sí, usted lo que tiene que hacer es agradar a Dios, no a los Sí, hombres. Señor. Amén. 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 Si cuando usted agrada a Dios, pues no necesariamente le va a caer bien a muchas personas. Hay personas que se van a molestar. Y el enemigo también se va a molestar muchísimo. Amén. Vamos a leer el verso 14. Estamos leyendo en Primera Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a leer ahora el verso 14. Porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido también vosotros. Padecido. Padecido. Ajá. También vosotros las mismas cosas de los que vuestra propia nación, como también ellos
de los judíos. Amén. Y usted sufre y usted es perseguido, inclusive los de su propia nación. La gente que es del mismo lugar de donde usted viene y que usted se identifica y todo. Sin embargo, cuando usted le es fiel a Dios, a esas personas le molesta eso. Acuérdate que Jesús fue perseguido por su propia nación, por los propios judíos. Amén. Porque lo dice la palabra. O sea, todo el tiempo estaban buscando cómo tentar al Señor, cómo hacer que Él cayera, Y Jesús, dice la palabra, que conocía las intenciones y los pensamientos de Él. Pero Jesús, aún en su propia tierra, fue perseguido. Y la Biblia te dice que tú tienes que ser fiel a Dios y obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Nosotros, hermano, no. Si usted quiere la paz con todo el mundo, eso es bíblico. Buscar la paz con todo. Pero que a usted buscar la paz con todo, no vaya a sacrificar lo que usted tiene de parte de Dios. Amén. O sea, usted no sacrifique eso. Amén. Amén. Es que te dicen, por ejemplo, un familiar tuyo te puede decir, pues tú has traicionado a la familia. Has dejado la religión de tus padres, has dejado esto, las tradiciones, lo que sea, y ya. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a decir, bueno, pues vuelvo a eso. No, mantente fiel a Dios. Amén. En tu fidelidad, Dios los va a traer a ellos. Sí, Señor, amén. Que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Amén. Así que ciertamente, hermano, tenemos que a través de muchas tribulaciones y mucha fidelidad a Dios, pues vencer. Ahora vamos al capítulo 3, los versos del 2 al 8. Amén. Ahí mismo en Primera de Tesalonicenses. Amén. Capítulo 3 del 2 al 8. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, a confirmaros y exhortaros en vuestra fe, para que nadie se conmueva por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que nosotros somos puestos para esto, que aun estando con vosotros, os predecíamos que habíamos de pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual, también yo, no esperando más, he enviado a reconocer vuestra fe, no sea que nos haya tentado el tentador y que nuestro trabajo haya sido en vano. Pero volviendo a vosotros, a nosotros, Timoteo, y haciéndonos saber vuestra fe y caridad, y que siempre tenéis buena memoria de nosotros, deseando veros como también nosotros a vosotros. En ello, hermanos, recibimos consolación de vosotros en toda nuestra necesidad y aflicción por causa de vuestra fe, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Mire, cuando el apóstol Pablo se enteró de la persecución que estaban viviendo los hermanos en Tesalónica y tantas cosas terribles, él le pasó por la mente que muchos de ellos, pues a causa de la persecución y el dolor, iban a volver atrás en su intento, ¿verdad? En su propósito de servir al Señor. Pero la alegría tan grande fue que él envió a Timoteo, y Timoteo trajo una buena noticia de allá. Y era que se estaban manteniendo firmes, se estaban manteniendo fieles. Y eso llenó de mucha alegría al apóstol Pablo. Imagínese que usted pase, que el Señor te use y en un trabajo misionero vayas y trabajas, levantas una iglesia y levantas un pueblo y te vas, y cuando después viene la persecución contra esa gente, pues muchos se apartan. Amén. Pero el caso de los de Tesalónica no fue así. Ellos se mantuvieron fieles. El caso de los Gálatas no fue tan igual, pero fíjense una cosa, en el caso de los Gálatas no hubo persecución, fue al contrario. Ok, muchas veces cuando viene Satanás a probarnos y a hacernos daño, nos dicen, pues te voy a matar si no te regresas y me sirve a mí otra vez. Entonces le decimos, pues mátame, yo voy a seguir sirviendo al Señor. Nos mantenemos firmes. Pero entonces Satanás cambia la estrategia. No, mira, si era que te iba a darle esto, mira, te voy a darle esto, mira, tantas cosas. Ya nos ponemos a pensar, adiós, pero entonces, pues, ¿es lo que le digo? A veces somos firmes y fieles en una cosa, pero fallamos en otra. Tenemos que ser firmes y fieles en las dos cosas. Amén. 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 También en los 4 terrenos que presenta la parábola del Señor, Amén. dice
que había una semilla que caía sobre un terreno y germinaba. Pero cuando venían las pruebas y las persecuciones, que era, ¿verdad? Como era de poca profundidad, había piedras debajo, pues se morían. Pero hay otros que aguantan y se ponen firmes. Pero entonces viene la otra prueba, los espinos. Los espinos ahogan. ¿Qué son los espinos? Pues son los afanes de la vida, tantas cosas. Es que tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello. Entonces Satanás no te pudo vencer por una manera, pero te va a buscar vencer por otra, ofreciéndote cosas. Amén. ¿Sabes qué? Que tienes que tener firmeza en ambos casos. Amén. En todas las posibilidades. Y en eso que tú estás leyendo, Heidi, se menciona mucho la palabra tribulación, 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 tribulación. Y no estamos hablando de la gran tribulación, sino que estamos hablando de que nosotros en nuestra vida cristiana vamos a tener situaciones dolorosas. Claro. Fíjate que el apóstol Pablo está diciendo aquí que ya él lo había dicho, que iba a haber tribulación, que iba a haber pruebas y que iba a haber situaciones difíciles. Pero entonces él dice que él manda a ver cómo están, que manda a Timoteo, a ver cómo están, porque él decía, no vaya a ser, ¿verdad?, que mi trabajo haya sido en vano, porque él les llevó la palabra. Exacto. Él les la habló claramente, gloria a Jesús, y él les dijo, van a padecer persecución, pero yo quiero saber si ustedes están firmes en esa palabra que él les llevó. Amén. Y es la palabra lo que nos va a ayudar a mantenernos firmes y fieles en los momentos difíciles. Amén. Amén. Y en esta porción que leímos aquí en el capítulo, en el verso 10 del capítulo 2, miren esto interesante, dice, he aquí el diablo ha de arrojar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Uno dice, bueno, si la tribulación son 10 días, pues, bueno, no está tan mal después de todo, porque pasan los 10 días eso y ya estamos. Pero, ¿a qué se refería realmente con lo de los 10 días? Yo te voy a pedir, por favor, que me leas este párrafo aquí, de la información que encontramos de la historia que pasó la iglesia del Señor Jesucristo durante estos años, del año 100 al 313 después de Cristo, que fueron años de persecuciones, pero bien violentas. Léelo, por favor. 10 días literales de tribulación para una congregación sería muy poco, y mucho menos para todo un periodo en la historia de la iglesia, la cual duró más de 200 años. Estos 10 días parecen indicar las 10 grandes persecuciones imperiales iniciadas por Nerón, que incendió a Roma y después lo achacó a los cristianos, siendo estos torturados y matados por millares. O sea que Nerón viene siendo el primer día de persecución, que no es un día, que fueron muchos días, muchos meses y hasta muchos años. Pero es como una figura, es como una manera de expresarlo, ¿verdad? Sigue, ¿qué más dice? Luego le siguieron Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Severo, Máximo, Decio, Valerio y Aureliano. Y Diocleciano. Un historiador de la iglesia calculó que en ese periodo de persecuciones imperiales, millones de cristianos fueron martirizados. También es posible que la iglesia de Esmirna sufriera la más cruel y despiadada persecución por espacio de 10 días literales. O sea que cuando la Biblia nos habla de una cosa, un cumplimiento, hay varias formas de que se cumple eso. Puede haber habido 10 días literales, o puede haber habido como eso que leyó ella ahí son emperadores romanos. O sea, desde Nerón en adelante, todos esos emperadores que vinieron, todos eran perseguidores de la iglesia. Todos odiaban la iglesia, los cristianos, porque para empezar no adoraban al emperador y ellos esperaban adoración, porque ellos se veían como unos dioses. Tampoco adoraban los dioses de ellos, tampoco honraban las costumbres y las tradiciones de los romanos, y eso los molestaba mucho, porque veía, pero ustedes se creen que ustedes son mejores que nosotros. Nosotros es que tenemos un Dios que no nos permite adorar esas cosas ni hacer esas festividades que ustedes hacen.
Pues entonces, fíjense una cosa. El Señor Jesucristo le dijo una vez a los apóstoles, muchos los matarán a ustedes pensando que le están haciendo un servicio a Dios. Y muchas veces, siempre hay unos Caínes matando a los Abeles. Ok, según la palabra, hermano, un verdadero cristiano no mata a nadie, y menos por la fe. ¿Qué yo puedo hacer con uno que no cree lo mismo que yo? Pues yo le predico la palabra, le enseño la palabra y oro a Dios para que se convierta al evangelio y cambie. Pero yo no lo voy a matar por eso. Amén. Pero muchos en el nombre de Dios han matado muchas personas, históricamente hablando. Lo hicieron los emperadores romanos, pero después de eso lo hicieron otra gente que lo hicieron en el nombre de la religión y de Dios, del Dios que nosotros estamos sirviendo. ¿Ok? ¿Cómo es posible que maten en el nombre de Dios cuando Dios nunca mandaba a nadie a matar a otro? Amén. Así que ciertamente deberíamos meternos más en esta palabra y ver cómo es el carácter de Dios, cómo es la manera que Dios piensa y cómo Dios actúa, y no estar nosotros haciendo cosas en el nombre de Dios que Dios no aprobaría en ningún momento. Amén. Así que ciertamente ahí tenemos una buena explicación de lo que dice, seréis probados y tendréis tribulación de 10 días. Y después le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Hasta cuándo hay que ser fiel? Hasta la muerte. Me viene a la mente, Eddie, cuando una pareja se casa, ¿qué le dicen? Hasta que la muerte los separe. Amén. 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 Entonces yo digo, nosotros nos vamos a casar con el Señor, ¿sí o no? Amén. ¿Cuántos se van a casar con el Señor? Amén. Pues mire, hay que ser fiel hasta la muerte. ¿Por qué? Porque vamos a tener la corona de la vida. Y la corona de la vida parece una cosa que no tiene mucha importancia, pero sí le voy a decir algo sobre la corona de la vida. Alabanzas al Señor. Y aquí en el capítulo 3, de Apocalipsis, en el verso 11, nos habla sobre una corona. Y mire lo que dice, léelo por favor, Heidi. Ella lo está leyendo, ella está leyendo en una Biblia que es una versión antigua de 1865, que es la que yo uso. Entonces, pues posiblemente usted escuche una palabra que no le suena, pero estas fueron las palabras originales, estas eran las de antes. Amén. Léelo, por favor. Dice, he aquí, yo vengo presto o pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. Retén lo que tiene, quiere decir, conserva lo que has recibido, lo que tienes. Amén. ¿Qué es lo que tú tienes? La casa, el carro, la ropa. Es más, ni la familia. Lo que tú verdaderamente tienes Salvación. es la salvación de tu Amén, alma. amén, Amén. La salvación de tu alma es el verdadero tesoro. Amén. Amén. Lo que verdaderamente dice la Biblia, ¿verdad? Que guardes tus tesoros donde los ladrones no roban ni nada. Ajá. Quiere decir que el tesoro tuyo verdadero es la salvación de tu alma. Sí, Señor. ¿Para qué dice ahí? Para que nadie tome tu corona. Amén. Y acá dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Alabanzas al Señor. Mire, el ser fiel a Dios tiene recompensa. Amén. Sí, Tiene Señor. premio. Sí, Señor. ¿Y qué es? La corona de la vida. Amén. Y esa corona de la vida, dice, ya tú la tienes. Ok. Sí, amén. No será dada. Lo que pasa es, tú la tienes, pero tienes que retenerla. Amén. Amén. Porque si no, pues se la van a dar a otro. Y yo no quiero que la mía se la van a dar a nadie. Aleluya. Y tú quieres que la tuya se la den a otro. Bendito. Mire, hermano, sé fiel hasta la muerte y Él te va a dar la corona de la vida. Alabanza al Señor. Entonces, el verso 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no será dañado de la segunda muerte. Y vamos a buscar un momentito Apocalipsis 20, el verso 14 y el 15, que es la segunda muerte o la muerte segunda. ¿Qué es eso? Pues al final de Apocalipsis, el capítulo 20, alabanzas al Señor. Gloria a Dios.
porque la muerte segunda es algo que sí existe. 14 y el 15, léelo por favor, Heidi. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. O sea, que el lago de fuego es la muerte segunda. Entonces dice aquí, mire lo que dice aquí, vuelvo acá atrás. Dice, el que venciere no será dañado de la segunda muerte o la muerte segunda. Vamos a ver. Puede ser entonces que la primera muerte sí te afecte. ¿Cuál es la primera muerte? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero la segunda muerte no te afecta. ¿Y cuál es la segunda muerte? Aquí dice, el lago de fuego y azufre. Amén. Lugar que desgraciadamente dice, la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. O sea, la muerte, el culpable de que tanta gente muriera, la muerte. Y el infierno, pues el lugar estaba lleno de las almas de la gente que se perdió. Amén. Pues lo echaron con tu gente dentro en el lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Amén. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego, que es la muerte segunda. O sea que hay dos lugares, ¿verdad? ¿Sí? El infierno no es el lugar final de castigo. Es un lugar transitorio. ¿Ok? Claro, el que está allí ya no sale más. O sea, sale para el juicio y después del juicio al lago de fuego. O sea, ¿el juicio para qué? ¿Para ver si es culpable? No, para probarle la culpabilidad. Ese juicio donde se van a abrir los libros y van a ser juzgados en base a las obras que están apuntadas en los libros. Hermano, nadie va a ser salvo a través de sus obras. Nadie. Quiere decir que todas aquellas personas que van a estar allí se le probará la culpabilidad y entonces será llevado a la muerte segunda, que es el lago de fuego y azufre. Amén. Y terminamos diciendo lo siguiente. Amén. El que tiene oído, ¿cuántos tienen oído? Amén. Amén, amén. Espiritual. Oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Amén. El que venciere no será dañado de la muerte segunda. Yo no quiero ser dañado, no quiero participar, no quiero experimentar lo que es la muerte segunda. Amén. Si el Señor le place y es sus planes y sus deseos, que experimente la primera muerte, la de aquí, pues está bien. Porque dice que hay que ser fiel hasta ese momento. Amén. Y Él nos va a dar la corona de la vida. Amén. Amén. Quiere decir, hermano, alabanza, como conclusión, sé fiel hasta la muerte y el Señor te dará la corona de la vida. Amén, gloria a Dios. Y el Señor dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Y eso es la conclusión, lo que quiero decirles en esta noche. Amén. Vamos a ser fieles. Nos ha tocado el tiempo difícil donde hay persecuciones, donde posiblemente y diremos, pero todavía no es la gran tribulación. Sí, pero estamos viviendo principios de dolores. Y no vaya a ser que los principios de dolores nos afecten y nos hagan virar hacia atrás en nuestro intento de tener una relación con Dios de la manera que Él quiere. Así que vamos a ser fiel en todo momento. Amén. No importa lo que pase, usted va a ser fiel al Señor. Amén. Hay que afirmarse. Aleluya. Amén. Bien, si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla ahí y en un momento que podamos, pues vamos a tratar de contestarla. Alabanza al Señor. Queremos, ¿verdad?, decirle que recuerden el canal de YouTube, el ministerio de enseñanza bíblica Pan del Cielo. Ese es el nombre. Amén. Amén. Y ahí pues tenemos un material bonito en el Señor. Si usted tiene el tiempo, se puede poner y lo escucha, lo ve. Y le va a ser de bendición, como nos ha sido de bendición a nosotros. Amén, gloria a Bien, Dios. vamos a hacer una oración y terminamos. Amén. Gloria a Padre Dios. Celestial, Señor, te Gracias, bendecimos, te Señor. adoramos y te damos gloria, te damos honra. Gracias, Señor, por esta noche y esta oportunidad que tú nos has dado de hablar sobre tu palabra, Señor. Y esta iglesia de Esmirna, Padre Santo, que estaba viviendo una persecución tremenda, Señor.
Esa época, Señor, ocurrió del año 100 al año 313. Pero en el tiempo actual, Señor, hay muchos cristianos en el mundo que están viviendo tribulaciones y persecuciones. Y, Señor, unas persecuciones terribles, Señor, de asesinato y todo. Permite, Padre, que podamos ser fieles en todo momento y que aún estemos dispuestos a dar nuestra vida, Señor. Tu palabra dice, Padre, que el que quiera conservar su vida la perderá, y aquel que la pierda por causa tuya la ganará, Señor. Permite que seamos fieles, Señor, porque nosotros queremos, Señor, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que fue fiel hasta el final. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, Señor, y te damos las gracias. Amén, Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios les bendiga. Gloria a Jesús. Aleluya.